capítulo 11, verso 27. Todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es toda una manifestación de los héroes de la fe. Y dentro de los héroes de la fe está Moisés. Y dice la Escritura: por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y me gustaría que volvamos a leer todo el texto, pero cuando llega la última parte lo digamos todos juntos y en voz alta, como viendo al invisible. Esa parte todos juntos y en voz alta. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mis hermanos, uno de los sentidos más maravillosos que tiene el hombre, sin duda alguna, es el sentido de la vista. Valoramos la vista cuando la empezamos a perder. Y cuando decimos ya de lejos no veo, de cerca no veo. Qué importante que es este sentido. Qué importante es cuando abrimos los ojos y los 300.000 kilómetros por segundo de la velocidad de la luz se proyectan sobre nuestro ojo, sobre nuestro globo ocular, para poder captar, para poder ver imágenes. Ahora, los especialistas en esto de ver dicen que nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Porque cada uno de nosotros capta imágenes y la procesamos con respecto al cerebro. Por eso es que muchas veces, está recontra comprobado esto científicamente, vemos lo que queremos ver de acuerdo a las imágenes preconcebidas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué es lo que ves? Y aquí hay una imagen muy popular. Ahora, ¿cuántos de los que están acá ven una viejita narigona con un manto blanco? Bien, bien, no teman, no está mal ni está muy bien. ¿Cuántos ven otra cosa? Ahora, fíjense, la imagen es la misma. Ese solo, ese solo. Ahora, los que ven una viejita narigona captan la imagen de acuerdo a ciertos procesos cerebrales que son sencillos de poder comprender. Esta sería la nariz, esta sería la boca, esta sería la pera, y todo que sería casi un manto blanco, algo blanco que tiene en todo este propósito y todo lo demás. Ahora, otras mentes no vieron eso. ¿Qué vieron? Vieron una sensual jovencita, cuya esta sería la oreja, esta sería la nariz, esta sería la pera y este sería el cabello y este manto también. Ahora, ¿por qué se produce eso? Porque cada uno de nosotros estamos técnicamente afectados por procesos interiores que hacen que veamos lo que queremos ver. Cuando el Señor convoca a Moisés en Horeb, había pasado 40 años desde el momento en que por la fe había salido de Egipto. Ahora, después vamos a ver esto con dedicación, pero tenemos que entender que la palabra viendo al invisible no es sencillamente una licencia poética interesante, sino que demanda una actitud espiritual en los creyentes. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nosotros
hemos visto en la misma imagen diferentes conceptos de acuerdo a cómo lo miremos o cómo lo procesemos. En el ámbito espiritual y en el ámbito de la fe suele ocurrir lo mismo. Cuando Moisés sale de Egipto, dice que se sostuvo como viendo al invisible. O sea, tuvo que desarrollar una actitud de ver a alguien que no podía ver. Durante 40 años Moisés estaba acostumbrado a dioses falsos que podía ver. Vayan a lo que es la literatura egipcia o las tradiciones egipcias, y había dioses visibles, o sea, tomaban forma para identificar a cierta acción, y esa tarea, ese trabajo estaba mentalmente incorporado allí. Cuando Moisés deja Egipto, no temiendo la ira del rey, por la fe deja Egipto, porque se sostuve como viendo al invisible. ¿Cuáles son, en primer lugar, las vistas comunes de la fe? De acuerdo a las escrituras y de acuerdo a lo que nosotros observamos en la palabra de Dios a través de todos los tiempos, hubo fe que se podía ver, montada en tradiciones en primer lugar, que es lo que van legando una generación a la otra de lo que debe ser la fe. Por otro lado, las actitudes del aparato religioso, o sea, del sistema religioso que va imponiendo una determinada fe para que los prosélitos la sigan de generación a generación. En tercer lugar, las imágenes, o sea, como yo les mostré recién, una imagen y cada uno podía precisar de acuerdo a lo que veía. También en el mundo de la fe hay imágenes en las cuales uno pudiera llegar a observar y ver ciertas acciones que producen esas imágenes. Otros creyentes ponen su vista de la fe a través de experiencias que han tenido en el desarrollo de su fe y concentran su fe en esas experiencias. Ahora, ¿por qué Moisés se sostuvo como viendo al invisible? Porque él tuvo que tomar una determinación en su vida de dejar atrás cualquier manifestación de la fe que había aprendido durante 40 años, siendo de la familia real del faraón, era el hijo adoptivo, ¿no?, de la hija de Faraón, y producir en él un cambio para que pudiera llegar a desarrollar fe. Jesús presenta claramente y denuncia claramente el problema de la fe que se ve. Lo manifiesta en uno de sus discípulos llamado Tomás. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 24 al 29, dice la palabra: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos, con los discípulos, cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos esta vez Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús plantea, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, ahí creyó. Pero Jesús plantea qué inconveniente es desarrollar un tipo de fe donde vos tenés que ver para creer. Ahora, todas estas fe que mencioné, tradiciones, aparatos religiosos, imágenes, experiencias,
fundamentalmente confunden a la gente, porque la gente, en vez de ver al invisible, en vez de ver a Jesús, ven las reproducciones que en su mente, que en su cerebro reproduce la religión. Y allí es donde tenemos un serio problema. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. En segundo lugar, el paradigmático caso de Moisés. Moisés tiene una crianza desde que era un bebé en un marco donde había dioses que se ven. Todos los que estamos aquí probablemente fuimos influidos, o si no todos, una gran mayoría, en un sistema religioso que se necesitaba ver para creer, aunque no te lo hayan dicho así. La iglesia popular, la iglesia romana, con la cual tenemos una seria diferencia precisamente en este concepto de las imágenes, tiene montado un sistema de imágenes para que la gente concentre su mente en la acción que tienen los dioses. Y si bien uno puede decir no tiene nada que ver la fe romana con la fe de los egipcios, en algún sentido sí, te voy a explicar por qué. Porque de acuerdo a la crianza de Moisés, Moisés se crió en un marco donde había dioses para la agricultura, dioses para la fertilidad, dioses para la producción vacuna, dioses para el campo, dioses para la ciudad, dioses que protegían de las catástrofes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ante cada necesidad hay un Dios. Ahora, escucha bien. Aunque la mayoría de las personas dicen, no, yo creo en un solo Dios, subrepticiamente el sistema religioso te levanta personas o te levanta santos o te levanta personajes que accionan de determinada manera. Me quedé sin trabajo. ¿A quién le voy a pedir? Vas a tener que esperar hasta agosto para eso, si te falta la uva. Está toda la estructura montada sobre eso. Y si bien dice, no, hay que pedirle a Dios, pero no, hay un santo que se ocupa de eso. Van pasando los años, chicas, y no hay novio. ¡Ah! Todos los domingos. Y en los últimos tiempos ni que hablar. Y cuando digo esto, porque esto está filmando, siempre lo digo con mucho amor y con mucho respeto, pero hay que tratar de dar luz para que podamos ver al invisible. En los últimos años descubrieron de que había trámites que no salían rápido en la burocracia argentina y entonces tuvo que levantarse San Expedito. Que por otro lado ya el término solo da a unos chistes que están fuera de lugar en este caso. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Tuvo que romper, hermano, hermana, con una crianza en donde ya estaba programada su mente, todo lo que veía relacionado con la fe tenía que ver con esos dioses. Y un día descubre, y no sé cómo lo descubrió, porque la Biblia es una cosa y las películas de Charlton Heston, de Christian Bale y todo lo demás son cosas que no están en la Biblia. Pero un día él descubre que no era un egipcio, que era un hebreo. No sé cómo fue que descubrió, a lo mejor fue al baño. Y dijo, no, yo. A lo mejor descubrió eso, qué sé yo. Pero lo que sé puntualmente es que cuando él descubre que no era un egipcio, tuvo que tomar una decisión. Y de acuerdo a la palabra, esa decisión se manifestó, y Hebreos lo dice claramente allí, con el menosprecio de su posición real, de su posición como hijo de la hija de Faraón, y por la fe menospreció eso para seguir adelante con lo que Dios le llamaba. La opinión de Dios sobre el hecho de ver y sobre el hecho de construir imágenes que vos tenés que ver está clarísimamente manifestada en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. ¿Lo leemos todos juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. No te harás
ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es serio esto. Es muy serio. Moisés tuvo que recibir esta palabra en medio de un pueblo que había estado durante 450 años procesando imágenes divinas. Y lo primero que el Señor le dice es: no tienen que hacer eso, porque si vos haces eso, ¿cuál va a ser el problema? Vas a dejar de ver al invisible. La más grande estrategia de Satanás en materia de fe es que vos no veas al invisible, que veas cualquier cosa. Por eso hay mucha gente que dice: ah, no, yo creo en Jesucito, y le ponen Jesucito con diminutivo, y te muestran una estampita de una forma de Jesús, de un estilo medieval, de una forma literaria de ver a Jesús, que te pasa lo mismo de la imagen que te mostré, que podía llegar a ser una viejita narigona o una mujer muy joven, muy hermosa, de acuerdo al proceso y al engaño que el cerebro le produce en la mente de la gente. Moisés, por la fe, deja Egipto para ver al invisible. Pero muchos años después, es el Espíritu Santo que se le revela a Pablo. Y el apóstol Pablo, todos sabemos y creemos que se encontró con Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos creen que se encontró con Jesús? ¿Cuántos creen que vio a Jesús? Si levantás la mano, levantala, pero la vas a tener que bajar enseguida. No vio a Jesús. Le viene el pasaje. En el libro de Hechos, capítulo 9, dice claramente que vino sobre él una luz impresionante que lo cegaba, y que él, ¿qué hizo? Escuchó una voz, pero no lo vio a Jesús. Cuando él le pregunta: ¿quién eres?, Jesús se identifica: mira, viejo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y enseguida él cambia, pero no puede ver a Jesús. La luz lo cegó, escuchó su voz, también lo escucharon los que iban con él en el camino, pero el relato bíblico nos dice que allí hubo un impedimento para verlo. Esa revelación que tuvo Pablo le hace, en tercer lugar, dar una visión de lo eterno. La visión de lo eterno se manifiesta en aquel momento que el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Corinto de la importancia que tiene una fe en lo eterno, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fíjate el que tenés al lado. Es temporal. Claro. ¿Estás creyendo en la palabra de eso? Decirle al que tenés al lado, sos temporal. Lo que es intemporal, es lo que no ves. ¿Qué es lo que no ves de tu hermano? Vamos, hagamos un ejercicio. Activa tu cerebro. ¿Qué es lo que vos no ves de tu hermano? Lógico, el espíritu es lo que no ves de tu hermano. Porque el espíritu está enfrascado en algo que se llama cuerpo. Y este cuerpo, ojalá que dentro de muchísimos años calendario, pero este cuerpo un día se va a destruir. Un día va a dejar de ser cuerpo. Mientras que lo tengas, cuidalo, mimalo, pero ese cuerpo un día dejará de existir y lo que seguirá existiendo es algo que vos no ves. Esto es muy fuerte. Por eso es importante que entendamos este proceso de la fe. Por eso es importante comprender y entender espiritualmente para que realmente lo que dijo la palabra del Señor de viendo al invisible sea tu experiencia. Sea no solamente la experiencia de Moisés, sino que sea la experiencia de cada uno. Lo que se ve es temporal. Este cuerpo es temporal, este edificio es temporal. Todo lo que vos ves aquí físicamente es temporal. Pero las cosas que no se ven son eternas. Son las que realmente vamos a experimentar. Al Señor vos no lo ves, pero lo podés ver viendo al invisible. El cielo vos no lo ves, pero lo vas a experimentar. La gloria postrera no la ves, pero la vas a experimentar. La manifestación mayor de la gloria de Dios no la ves, pero la vas a experimentar. ¿Por qué? Porque tu mirada tiene que estar como viendo al invisible. Eso es lo que Jesús está queriendo decir en este tiempo. Cuando vos no ves al invisible, es donde tu fe decae. Cuando vos no ves al invisible, es donde vas para atrás. Cuando vos no ves al invisible y dejás de ver a Jesús y empezás a ver lo temporal, empezás a ver al pastor, al timonel, al líder, al hermano, a la esposa de este, al cuñado de aquel, al hermano de allá, al pastor de más allá, cuando empezás a concentrar tu vida espiritual enfocándote en algo en que es visible, dejás de ver al invisible y allí tu problema es serio. Dios determinó durante un tiempo de 30 y pico de años, pero más concretamente 3 años, hacer que su Hijo Jesús se manifestara de manera visible. Más de uno de los que están acá dirían, ¿cómo me hubiera gustado a mí estar allí viendo a Jesús? ¿No es cierto? Pero los que lo veían querían más. Fíjate lo que viene ahora. La vocación por el invisible. De acuerdo a la palabra de Dios, el autor a la carta a los Hebreos nos dice en el versículo 1, por tanto, nosotros también ahora, nosotros en este tiempo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor a la carta a los Hebreos dice claramente que cada creyente en este tiempo tiene que tomar la decisión de despojarse del peso y del pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero mirando a Jesús. Este año, querido, querida, no puede ser el mismo que el del 2015, y no estoy hablando acá desde un punto de vista productivo, de liga de crecimiento. Estoy hablando de tu vida.
Estoy hablando de que este año no puede estar en el mismo nivel que fue el año pasado. ¿Por qué? Porque el Dios de toda gracia viene sobre tu vida para que estés yendo de gloria en gloria, de victoria en victoria, de fe en fe, de progreso en progreso, para la gloria del Señor en tu vida. Por eso hay que crecer. Mira a Jesús. La vocación por el invisible. Allí está el famoso pasaje de San Juan 14, versos 8 al 12. ¡Qué cosa de loco! Estaba Jesús manifestando su gloria y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Lo tenían a Jesús ahí. Está todo bien con vos, Jesús, pero muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, escuchad, agarrate el cinturón con lo que viene ahora, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, o el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Jesús es la manifestación en el Espíritu de Jesús y en el Espíritu Santo del Padre. Y le dice a Felipe: yo no te tengo que mostrar nada, Felipe. Si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Había una determinada actitud, por lo menos en Felipe, de querer ver más. Pero Jesús le dice: no vas a ver más. ¿Por qué? Porque yo soy uno en el Padre y el Padre uno en mí. Por eso el mismo evangelista Juan, cuando presenta su evangelio, dice en el capítulo 1, verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fíjense lo que dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque Juan entendió por revelación que ese Jesús de Nazaret que estaba allí era verdaderamente el Mesías y que realmente Él era lo único que ellos tenían que ver. No en vano, cuando Jesús tiene que mandar su máxima y última revelación bíblica, en esa en la que yo creo, no en la de los libros de las profetas mexicanas, en esa que yo creo, del Apocalipsis, ¿quién es el que lo ve? Juan. Ahora, Juan, hasta que se produce la visión en la isla de Patmos cuando tenía casi 90 años, se sostuvo como Moisés, como viendo al invisible. ¿Por qué te traigo esta palabra rema en el tiempo de hoy? Porque la segunda venida del Señor se aproxima de una manera impresionante. Porque el Rey Jesucristo ya está a punto de regresar a buscar a sus escogidos. Pero necesariamente el retorno del Señor Jesucristo a buscar a sus escogidos lo va a hacer en el contexto y en el marco de una iglesia que vea al invisible. De una iglesia que deje de mirar otras cosas. El pasaje que nos sirvió de base para esta palabra rema dice: y Moisés dejó Egipto, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entendé el contexto.
Cuando Moisés descubre de que ya sabían que había liquidado, que había matado a un egipcio, que había abusado de un hebreo, cuando se entera de eso, dice la palabra que tuvo temor, pero no un temor de miedo al faraón, un temor de que estaba en una situación difícil. Y él toma una decisión. La decisión que él toma es dejar Egipto, pero más que dejar Egipto, dejar un presente de rey, un presente de príncipe, un presente acomodado, un presente lleno de dinero, e ir como un forastero a un lugar sin sentido. Y eso lo hace por la fe. Y dice, no temiendo la ira del rey. Y esto parecería una contradicción. ¿Cómo que no temiendo la ira del rey? No, no le temía al rey, porque si el rey hubiera querido, lo hubiera perseguido hasta el fin del mundo para agarrarlo. Él podía haber vuelto al palacio y decir, es verdad, faraón, maté a este hombre porque estaba abusando de otros, yo te pido perdón, y seguramente el faraón le hubiera dado clemencia. Pero él en ese momento tomó una decisión. Dejó Egipto, y Egipto, querido, querida, no es otra cosa que una ilustración del sistema, una ilustración del mundo. ¿Sabes por qué no podés ver al invisible? Porque todavía el mundo está muy metido adentro tuyo. Porque todavía Egipto te hace ver a los diferentes dioses falsos y no podés ver al invisible. Pero ver al invisible no es una experiencia mítica para un congreso profético. Ver al invisible es una decisión que tenés que tomar. ¿Para qué? Para que tu vida crezca. Para que te afiances en él. Moisés es el único caso que registra la Escritura de alguien que no se bancó solamente con una linda experiencia, sino que en un determinado momento le dice al mismo Dios, muéstrame tu gloria. Y dice la palabra de Dios que el Señor le da un anticipo, pero le dice claramente, nadie puede ver mi rostro y vivir. Y yo quiero decirte que Moisés se sostuvo durante toda su vida porque tomó una decisión. Tomó una decisión de activar su fe y dejar de ver las cosas de acuerdo a las imágenes que se veían. Porque yo, mi hermano, mi hermana, no te puedo garantizar que seguirá habiendo imágenes religiosas. Pero las imágenes religiosas, escucha bien esta palabra y que te selle esta palabra en tu vida, son imágenes que en definitiva vos vas a construir, como en lo que te mostré en esta ilusión óptica. Y hoy el Señor viene sobre tu vida para decirte, querido, querida, te amo, basta de ilusiones ópticas. Poné tu mirada en mí y solamente en mí. Te tenés que sostener como viendo al invisible. Es probable que estés pasando por circunstancias aún difíciles en tu vida personal, familiar, matrimonial, laboral. ¿En qué te ayuda a ver al invisible? Es que vos no estás condicionado por las cosas que se ven, porque todas las cosas por las cuales el 95% de los creyentes oran todos los días, ¿sabés que son? Cosas temporales. Y entendeme bien en el espíritu que te estoy diciendo eso. Oramos por sanidad y vamos a seguir orando por sanidad, pero tengo una noticia, si el Señor no viene antes, un día te vas a morir. Podemos orar para que la situación de tu economía mejore, pero llegar un día que tu situación económica no va a importar demasiado. ¿Por qué? Porque por más que tengas, no vas a poder en qué o con quién gastarlo. Por eso te estoy diciendo, escucha bien y entendé bien, cuando tu fe crece es cuando te sostenés como viendo al invisible. Cuando estás sufriendo pero levantás tu mano y ves al invisible que te sostiene, que te fortalece. El apóstol Pablo lo dijo claramente, creí por lo cual hablé, por lo tanto nosotros también creemos por lo cual hablamos.
Y a él lo estaban castigando, le estaban pegando, lo estaban condenando. ¿Y sabes qué dice? Como si fuera algo leve. Esta leve tribulación pasajera. Lo encarcelaban, lo metían en la cárcel, lo torturaban, le pegaban, lo escupían. Pasaba las de Caín, aunque era el apóstol Pablo, no Caín. Sin embargo, él dice, esta leve tribulación pasajera en nada se parece a la más grande demostración de gloria. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mamá que está sufriendo por tu hijo que está en las drogas, el Señor te dice, ve al invisible. Papá que está sufriendo porque los proyectos que había hecho no pudiste progresar o porque fracasaste económicamente, el Señor te dice, tenés que ver al invisible. Matrimonios que están sufriendo porque sus hijos se desviaron del camino del Señor o nunca estuvieron en el camino del Señor, el Señor te dice en esta hora, sostenete como viendo al invisible. Cualquiera sea tu experiencia, cualquiera sea tu situación, el Señor quiere que en este tiempo y en este año y fundamentalmente los próximos meses puedas hacer un salto real, un salto verdadero, puedas dejar Egipto, puedas dejar los dioses falsos, puedas abandonar cualquier acción, cualquier actitud que verdaderamente te limite. Hubo un hombre que vivió 40 años como un príncipe y un día cuando descubrió quién era, levantó sus ojos al cielo. Él no tenía escuela bíblica, él no tenía barca, él no tenía enseñanza hebrea, solamente descubrió 40 años después quién era, pero agarró y tomó una decisión. Y no temiendo la ira del rey, dice, por la fe dejó Egipto, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y yo te quiero declarar en esta noche, no hay mejor cosa que ver al invisible. No hay mejor cosa de ver al que no podés ver físicamente, pero que realmente existe, es real. Se manifestó hace 20 siglos atrás corporalmente, pero un día dejó a la tierra, un día murió por nuestros pecados, al tercer día resucitó, se levantó, hoy está a la diestra del Padre y en poco tiempo más vuelve a buscar a su iglesia de manera gloriosa y de manera corporal. Él es el invisible. Aleluya, aplaudirlo fuerte al invisible. ¡Oh! ¡Aleluya! Bendito sea, Señor. Ponete en pie allí en el lugar donde estás. Manténete un instante más. Te pido que te quedes un instante más. Hoy no vamos a hacer una administración colectiva. Pero yo quiero orar por este año de trabajo y en instantes más voy a estar, todavía no, pero en instantes, es un minuto más, voy a estar llamando a todos los servidores de este año, timoneles, líderes de ministerio. Pero antes, hermano, tengo que decirte esto, está en la fibra más interna de mi corazón. Este es un año en que tenemos que crecer, viendo al invisible. Mucho me temo que todavía no ha progresado mucho la fe de muchos. Porque aún siendo creyentes, aún conociendo al Señor, siguen poniendo la mirada en los dioses egipcios. Que en este caso, y entendeme la humorada, somos nosotros. Los hombres. Ningún cristiano evangélico va a adorar a un ídolo de yeso, a un santo. Pero ¿cuántas veces hemos puesto nuestra mirada en los hombres? ¿Y sabe cuál es el problema? Que los hombres van a seguir fallando, Y aunque nosotros tenemos la más grande responsabilidad de ser siervos para mostrar al Señor, no somos otra cosa que hombres, seres humanos. Si tenemos que decir las cosas como son, ¿por qué se aleja la gente de la comunión con Dios? ¿Es por Dios? ¿Es porque Dios ha fallado en alguna promesa, en algún versículo, una palabra? No, no hace falta ser un especialista en el tema. Los que se alejan de la comunión con Dios
lo reconozcan o no, es porque alguna vez, en algún momento, dejaron de ver al invisible y empezaron a ver al visible. Pero esta es una noche, hermano, hermana, para confirmar un sentido de pacto al Señor y decirle: Señor, yo te voy a mirar a ti, nada más, a mirar a ti. Voy a orar por los siervos de Dios, voy a orar por los líderes, voy a orar por los pastores, voy a orar por los timoneles, pero tomo la decisión en esta hora de sostener mi fe viéndote a vos, Señor, viéndote a vos, que es justamente el que no puedo ver porque sos invisible. Quizás este sea un momento, y te pido que lo hagas sinceramente delante del Señor. Yo no te voy a preguntar después si lo hiciste o no. Pero si por alguna razón estás reconociendo que has puesto la vista en demasiados visibles en esta hora, que allí donde estás le dé una sencilla oración: Señor, perdóname por eso. Pero te voy a mirar solamente a vos. Voy a caminar tomado de tu mano mirándote a vos, Señor. Me voy a sostener en mi vida viéndote a vos, Señor. Quizás estás atravesando una tribulación, un problema, una dificultad. Pero querida, el Señor te dice: mírame a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. A Él. Quizás tenga que decirle: Señor, me equivoqué en mi intención de buscar modelos. Cometí el pecado de dejarte de mirar a ti, Señor. Pero en este año y en todos los que vienen, vamos a comprometernos a ver al invisible. Que aunque es invisible, es más real que el aire que respiramos. Ha enviado su Espíritu para llenarte todos los días, mi hermano, mi hermana. El Señor te dice: sed lleno de su Espíritu. Es otra forma de decir: poner la mirada en el invisible, viendo al invisible. Si en esta noche le querés decir: Señor, renuevo mi compromiso, renuevo mi pacto para ver al invisible, levanta tu mano en el lugar donde estás. Porque Dios, que ve todo, a Dios le es todo visible, todo, Él ve todo. Ve tu corazón, ve tu necesidad. Y no te va a dejar frustrar nunca cuando lo ves a Él. Él no te falla. Él es fiel. Aunque vos y yo le hemos fallado tantas veces, Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Pueblo